Maussan Televisión. Buena televisión. Y les tenemos una sorpresa preparada. Logramos contactar a una de las mejores amigas del Papa de Argentina, antes de que el Papa fuera el Papa, más o menos cuando tenía 44 años. Le quiero dar la bienvenida. Desde Argentina se ha conectado con nosotros María del Carmen Barrientos. Muchas gracias por tu tiempo y la verdad es que estamos ansiosas de querer conocer un poquito de estos detalles que no todo el mundo sabe al respecto. Gracias y bienvenida. Buenas tardes. Sí. Bienvenida, Mari Carmen. Cuéntanos, porque no toda la gente tiene la dicha de decir que es amiga personal de un papa. Muchas gracias. Bueno, hablar del Papa, yo hablaría más bien del padre Jorge Mario Bergoglio, que es a quien he conocido muy de cerca, porque al Papa, bueno, para mí es el padre Jorge Bergoglio. Bueno, ¿qué decir? Sí, nos encantaría saber ¿Cómo lo conociste? Sí, cuéntanos cuántos años tenían, cómo se conocieron, cómo fue este primer vínculo cuando tuvieron la oportunidad de conocerse. Bueno, yo conocí al padre Jorge Mario Bergoglio cuando yo tenía aproximadamente 32 o 33 años y él alrededor de 44 años, ¿no? Sí, lo conocí. Yo como voluntaria concurría todos los sábados por la tarde a limpiar, ordenar lo que en ese momento era una capilla. Una capilla que se estaba armando, porque anteriormente era un gallinero. Y lo conocí un día 15 de marzo, en el mismo lugar, en la capilla. Yo limpiaba, él llegó, lo vi por primera vez, fue a visitar la capilla porque al otro día él iba a ser nombrado párroco de ese lugar, ¿no? Y bueno, la impresión que tuve de él fue de una persona bastante seria, como duro, ¿no es cierto? Esas cosas, cosa que después de tratarlo cambié totalmente la idea que tenía hacia él. Sí, muchas cosas se me vienen, se me agolpean, ¿no? Bueno, pero sí, yo limpiaba todo lo que era los cáliz, todo lo que era del altar, ¿no es cierto? Que no teníamos tampoco más que uno, pero inmediatamente al llegar él, ese mismo día que lo conocí, fue hasta el Colegio Máximo y se trajo una maleta cargada de cosas y me entregó para que lo ponga en orden, que lo limpiaran cáliz, patena, todo lo que hacían, ¿no es cierto? A lo necesario para oficiar misa. ¿Y cómo se empezaron a volver amigos? ¿No? Me llama la atención de que tú estabas ahí ayudándole con el espacio. ¿Cómo se empezó a hacer este vínculo personal entre ustedes? Bueno, ahí comenzamos y después, lógico, yo todos los sábados continuaba yendo a hacer, del cual aprendía cómo limpiar un cáliz porque él me dio explicaciones, me explicó de la importancia del valor sagrado que tenía cada cáliz y aprendí muchas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, el día sábado yo hago contar esta cuenta, ¿no? Que fueron 6 años de todos los sábados de tenerlo, de verlo, de compartir, y 6 años del día domingo de compartir con él lo que era la Eucaristía en la misa, ¿no?
Y Es cuéntanos un poquito cómo era él como amigo, cómo se relacionaba con las mujeres, estas cosas que nada más si estás de cerca con él puedes ir descubriendo, ¿cierto, Lourdes? Así es, ¿cómo eran esas anécdotas que te vinieron a a la mente, Mari Carmen, sobre todo el lunes, ¿no? Cuando recibiste la noticia. Bueno, cuando recibí la noticia, si bien era algo que ya por su estado se comentaba y se decía, ¿no? De, de su no total recuperación, que esto podía llegar a suceder. Realmente me levanté ese día a la mañana, como de costumbre, prendo la televisión para ver algunas noticias, y en verdad que yo escuchaba que alguien murió y que hablaban de alguien muerto, pero no entendía o no quería entender que se trataba de él, ¿no? De que ya estaba muerto. Me costó mucho aceptar, entender, y bueno, y esas cosas, ¿no? Claro, y Eh, algunos secretos que nos puedas contar de esos 6 años que convivieron, algo que te haya sorprendido, una anécdota me de esas sor- de nunca la voy a olvidar. no, me sorprendió mucho, sí, en su forma de ser, en su dedicación a la gente del barrio, de un barrio muy pobre, la dedicación, el amor que él sentía, quizás sin demostrarlo con gesto, ¿no? Pero siempre estaba al servicio de la gente necesitada. Un medicamento, algo para comer, ayudaba o hacía ayudar, llegar esa ayuda a través de los seminaristas, que eran muchos. Pero es como que estaba todo, es como que él cubría todo, ¿no? Protegía todo. Y lo que lo tengo muy grabado en mí también en mi mente, es que por los días sábados por la tarde, cuando ya iba a terminar la tarde, él salía a la puerta de la parroquia, ¿no? Se paraba bien en el centro de la parroquia, de la puerta, y observaba el barrio, observaba a sus seminaristas, a su novicio, como viendo por dónde andaban, como percibiendo algo más, ¿no es cierto? Era una mirada lejana, más bien inclinada hacia arriba, pero así con las manos atrás se paraba a mirar. Yo para mí decía, es como un gran padre, como un ave poderoso que abarca todo con esa mirada, ¿no es cierto? Como que ve todo. María del Carmen, Y quisiera saber si ese huir de lo ostentoso, tener una vida sencilla que ha demostrado como papa, ya lo tenían aquellos entonces, si usaba siempre la misma ropa, no sé, cuéntanos cómo era en ese sentido. en ese sentido, la ropa de él era lo más sencillo, era una persona sencilla, humilde. Él, si se tenía que ir a oficiar misa o el sábado a la tarde a dar catequesis, porque también era catequista y fue el primer catequista de uno de mis hijos, él iba. No le preocupaba ir con una zapatilla de cada color en sus pies, un pantalón gastado, viejo, arrugado, que cuando él su ropa estaba muy mal y apurado, se ponía una sotana y aparecía con sotana, ¿no? Cosa que no era normal verlo de sotana. Y tenía esas cosas, pero muy, muy humano, realmente un ser maravilloso, yo le Y diría como a esta amigo, ¿cómo altura, era? Como amigo, ¿cómo era? ¿Divertido? ¿Algún consejo que te haya dado? Porque después se consejo volvió mucho. amigo de todo el mundo, pero cuando lo tenías ahí de Consejo, tú por tú, consejo he recibido, muchos consejos de él, sí, porque el día sábado, mientras que yo me limpiaba y él estaba dando vueltas por el lugar, hablaba, aconsejaba, y sí, consejos mucho. Sí, uno que tú sí. recuerdes, algo que te haya marcado en el corazón y que hoy después de tantos años lo sigas teniendo fresco. El cuidado y la atención que deberíamos tener con las personas más carenciadas, para con los pobres, realmente pobres de corazón, digamos los enfermos, ¿no? Cuidar de los enfermos, estar atento al cuidado de esa persona, qué necesita, qué se podía hacerlo llegar. Y sí, me dejó a mí esa vocación también de servir a las personas enfermas.
yo digo a lo más pobre, porque la persona es lo que escuchaba de él, porque la persona más pobre y necesitada es aquel que no puede salir de su cama por una enfermedad. Tú ¿No? conociste a la persona más allá del Papa, se ha comentado mucho pues esas, lo que han querido ver algunos como excentricidades del Papa, pero lo que le gustaba, el tango, el fútbol, estar con la gente, no ver televisión, no tocar para nada el celular, ¿era así? No existía celular, no existía celular, no, nunca lo vi mirando televisión, nunca jamás. Él se dedicaba puntualmente a lo que se tenía que dedicar. Era el servicio, ¿no es cierto?, en la parroquia, y a través de su seminarista, y le llegaba las necesidades también de la gente. Pero él, no, celular no teníamos, había muy poca televisión y nada. ¿Cómo se relacionaba con las mujeres? Es decir, en la iglesia, que regularmente hay muchos hombres, ¿cómo era el contacto, este contacto humano, empático, cariñoso con las mujeres? No, con las mujeres no era cercano ese trato, más que en su homilía o en atender una necesidad de alguien que se le acercaba para manifestar sus necesidades, ¿no es cierto? Pero no era un sacerdote que lo íbamos a ver en ronda con mujeres, al menos yo no, en ronda con las mujeres o charlando mucho. La charla de él era para todos. Yo tuve el privilegio de hablar, digamos, personalmente con él en repetidas veces en todo ese tiempo que él estuvo en la parroquia, porque al ir yo a dedicar mi tiempo, al estar ahí limpiando, haciendo cosas que lo hacía gratuitamente, él sí podía acercarse a mí, intercambiar algunas palabras, preguntar siempre por la familia, cómo estaban los chicos, según él, no los chicos, mis hijos, y cosas así. Cómo sentía, cómo veía yo la necesidad de la gente del barrio. Además, aparte de todo esto que él tenía, había bastantes seminaristas y novicios por el barrio los fines de semana. ¿Y cómo fue en marzo de 2013 cuando conocéis la noticia de que el padre Jorge, el cercano padre Jorge, es papa? ¿Lo esperabais? ¿Qué reacción tuviste, María del Carmen? Eso era una noticia esperada. Era una noticia esperada, que nacía desde el corazón. Sentía que él iba a ser, o quería que sea el papa. Quería, para que dé un vuelco, que dé un cambio a todo lo que es nuestra iglesia, nuestra doctrina católica. Puse mucha confianza siempre en él y bueno, me dio mucha alegría, inmensa alegría de haber escuchado. Esos discursos de misa siempre era revolucionario, siempre se salía de la caja, siempre rompía el molde. Bueno, también a esos discursos hemos estado acostumbrados en sus homilías aquí en la parroquia, ¿no? Él siendo papa, para mí, para mi entender, ¿no? Él siendo el papa ha dado una continuidad a todo lo que ya era como párroco, como sacerdote. Sí, nada más que, por supuesto, para una multitud mayor y con quizá más energía, puntualizando más las cosas, pero él era así. ¿Y mantuvisteis el contacto una vez que se marcha de la Argentina para ejercer su apostolado en el Vaticano? Perdón, no te entendí, me llega muy mal la... ¿Hablaste con él ya siendo papa? ¿Mantuvisteis el contacto? No, yo no he mantenido, si bien mucho antes de ser el papa, de viajar, una tarde me sorprendió un llamado telefónico, el teléfono al fijo, que cuando digo hola y escucho la voz de él, más que nada me vino lágrimas, porque fue una sorpresa muy grande y muy linda escucharlo después de tanto, porque a pesar de vivir en Buenos Aires, no teníamos una cercanía, una comunicación. Y recibir un llamado inesperado y que era él, me sorprendió mucho. Simplemente me había llamado para preguntarme, después de mucho tiempo me decía él, quería saber cómo estábamos nosotros,
cómo estaban mis hijos y pedirme que no deje de rezar por él. Wow. Porque nunca lo hice tampoco, dejar de rezar por él. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.